vez que voy a la batalla a perder, cada vez que veo mi futuro oscurecer, pienso en las promesas que Él ha dado para mí. Como me enseñaste que en ti puedo vencer, poderoso gigante, hoy conmigo estás aquí. Los que me persiguen nunca prevalecerán, tropezarán y ante ti humillados quedarán, y tendrán eterna confusión que nunca olvidarán. Gracias, Dios, por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, lléname de ti. Él me ha enseñado cómo puedo yo vencer, y si tú le aceptas hoy lo puedes conocer. Cree en las promesas que Él ha dado para ti, vida eterna y abundante en Él podrás tú obtener. Gracias, Dios, por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Gracias, Dios, por estar conmigo y cuidar de mí, por ser tú mi amigo, Padre, hermano y guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Lléname de ti. Lléname de ti. Tu gloria derramada al ritmo de la lluvia que cuenta de tu majestad. Y vemos en el cielo la gloria de tus manos y tus palabras que le dicen a mi corazón: ahora levántate y resplandece, porque yo soy tu Dios quien te fortalece. Nunca te dejaré, levántate, levántate, que el mundo en ti vea que yo restauro vidas, no importa cuál sea el hoyo en que estén. Ve y diles que mi vida di porque les amé. Derramada al ritmo de la lluvia que cuenta de tu majestad. Y vemos en el cielo la gloria de tus manos y tus palabras que le dicen a mi corazón: ahora levántate
y resplandece, porque yo soy tu Dios quien te fortalece. Nunca te dejaré, levántate, levántate y que el mundo en ti vea que yo restauro vidas, no importa cuál sea el hoyo en que estén, ve y diles que mi vida di porque les amé. Ahora levántate y resplandece, porque yo soy tu Dios quien te fortalece. Nunca te dejaré, levántate, levántate, que el mundo en ti vea que yo restauro vidas, no importa cuál sea el hoyo en que estén, ve y diles que mi vida di porque les amé, ve y diles que mi vida di porque les amé. Buenos días, amada iglesia. Estamos transmitiendo nuevamente a través de estos medios la bendita palabra de nuestro Dios. Ahora lo estamos haciendo desde casa, ya que estamos siguiendo las medidas de seguridad que se nos han recomendado a través de nuestras autoridades. También queremos felicitar a todas nuestras mamás de la iglesia hoy 10 de mayo, en el cual queremos agradecer a Dios por cada una de ustedes. Alabamos a Dios porque Dios nos permite tenerlas en nuestra iglesia. Les queremos decir que les amamos y que estamos orando por cada una de ustedes. En especial, doy gracias a Dios por mi esposa, por mi mamá y por mi suegra. Así que sigamos adelante, hermanos. Estemos orando por nuestras hermanas, que Dios les siga dando sabiduría y que sigan siendo esas herramientas que Dios quiere usar para estar instruyendo a sus hijos. Les pido que ahí en sus hogares cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Nuestro buen Dios que moras en los cielos, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy permites que nuestras hermanas puedan ser, Señor, reconocidas por esa bendición que tú les has dado de ser mamás. Te pedimos por ellas, te pedimos que tú obres en cada una, que les des sabiduría y las ponemos en el hueco de tu mano. Asimismo, Señor, te queremos rogar por nuestra iglesia, que tú sigas derramando bendiciones y que tú nos sigas supliendo y guardando. También te ruego por mi vida, Señor, que tú me limpies, que no haya nada que interrumpa nuestra comunión contigo, Padre bendito. Úsame, Señor, y me pongo en tus manos. Todo esto te lo pido a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, les pido que abran sus Biblias, de favor, en Salmo 37, versículo 23. Hoy estaremos viendo un tema que le he titulado Mujeres alineando sus corazones a Dios. Quiero enfocarme hacia las hermanas en este día, 10 de mayo. Esto no quiere decir que el sermón no sea para toda la iglesia. Vamos a aprender principios de cómo podemos nosotros alinear nuestro corazón a Dios. Sabemos que en la vida cristiana, mientras estemos aquí, no hemos llegado. Todavía hay cosas que tenemos que enmendar, todavía hay cosas que tenemos que componer, cosas que tenemos que ajustar conforme a la voluntad de Dios. Y quiero partir a través de este versículo y a la vez introducirnos a nuestro tema. Dice así la palabra de Dios. 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Dice la palabra de Dios que por Jehová son ordenados sus pasos y él aprueba su camino. Dios continuamente nos está hablando. Dios continuamente nos está exhortando. Dios nos está motivando a que nosotros estemos revisando nuestras vidas. Hay cosas que debemos alinear y estoy seguro que en estos días, como lo hemos mencionado en otros temas, hay cosas que debemos estar revisando dentro de nosotros y que debemos estar ajustando. Así que les repito nuevamente nuestro tema, mujeres alineando su corazón a Dios.
Para poder estar alineados con Dios, debemos tener su mismo sentir y actuar en obediencia a lo que Él manda en su palabra. La idea de alinear nuestros corazones es que nosotros debemos tener el mismo sentir de Dios. ¿Cómo conocemos el sentir de Dios? A través de su palabra. Y por consecuencia debemos obedecer lo que Él manda en su palabra. No estamos aquí para vivir conforme a nuestros pensamientos o queriendo hacer nuestra voluntad. Sin embargo, esto es lo que mayormente hace la humanidad y aún los cristianos. No es fácil alinear nuestro corazón porque de una o de otra manera nosotros procuramos vivir bajo nuestra propia opinión y queriendo hacer nuestra voluntad. Y esto nos lleva a algo importante. Nosotros debemos tener muy claro que Dios no creó al ser humano para vivir aislado de Él. Al contrario, Dios creó al ser humano para ser dependiente de Él. Si nosotros, los hijos de Dios, creemos en esto, debemos entonces cada día estar examinándonos dentro y ver qué cosas deben de ser alineadas de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque no podemos negar, hermanos, que hay cosas en el día a día que de repente nos vamos desviando. Hay cosas donde el diablo viene, nos mete tentaciones y caemos y comenzamos a querer hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Así que alinear nuestro corazón es hacer su voluntad en el momento y en el lugar que Dios quiere, que Dios indica. Es por eso que no debemos olvidar que Dios siempre bendice la obediencia. Dios siempre va a bendecirnos si nosotros estamos ajustados a Él, si estamos caminando conforme a su voluntad. Le agradamos y a la vez estaremos cumpliendo los propósitos los cuales Él tiene para nosotros. Así que nuestra vida necesita someterse a Dios cada día, hermanos. Cada día que nos levantemos, amada iglesia, debemos estar ajustando cosas. Nosotros debemos permanecer atentos a la voz de Dios. Y en especial Dios nos habla en días de aflicción o de adversidad o de incertidumbre como los que estamos viviendo. Porque son en estos días donde nuestra confianza, nuestro sometimiento y nuestra dependencia a Él se desarrollan. Dios es fiel. Y Dios está trabajando con nosotros. No olvidemos que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a culminar. Así que vayamos al pasaje que quiero que leamos y que vamos a aprender de dos mujeres que nos enseñan principios de la necesidad que tenemos de alinear nuestro corazón. Vayamos por favor a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, del cual vamos a estar extrayendo principios que nos van a ayudar a cómo nosotros podemos alinear nuestro corazón a Dios. Miren, dice el versículo 1, les leo el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Aparecen María y Marta en la escena de este capítulo. Ellas tenían una necesidad, su hermano se había enfermado. Algo interesante, ¿verdad? Algo que hemos escuchado en estos días. Y vemos que este versículo, este capítulo nos va a enseñar que María y Marta ya tenían una relación con Cristo. Sin embargo, habían cosas que ellas necesitaban todavía componer. Habían cosas que ellas necesitaban todavía desarrollar en su vida espiritual y tenían la necesidad de crecer y de alinear su corazón a Dios. Así que vamos a aprender de este capítulo, el cual estaremos extrayendo algunos versículos para poder ver esos principios. Yo le invito que después de este sermón, con calma, usted pueda leer todo el capítulo 11 y estoy seguro que encontrará todavía más lecciones para su vida. Vamos a aprender la primera. Primer principio, debemos alinearnos al tiempo de Dios. Algo que necesitamos, querida iglesia, crecer o avanzar en nuestras vidas es que debemos alinearnos al tiempo de Dios. Una de las cosas en las cuales batallamos es que este mundo nos ha enseñado que las cosas se deben de hacer cuando yo quiera, como yo quiero y en el momento, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros aprendamos
a esperar al tiempo de Dios. Les leo versículo 3 al 7. Dice así: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaban. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea. Otra vez. Aquí aprendemos el principio de cómo puedo yo alinearme al tiempo de Dios. La manera de esperar en el tiempo de Dios es tener bien claro que Dios nos ama. Yo creo que es algo bien interesante y práctico, iglesia, porque de una u otra manera todos creemos en el amor de Dios. Todos sabemos versículos como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos sabemos del amor de Dios, pero la pregunta es esta: ¿te sientes amado o amada por Dios? Es importante que nosotros sintamos el amor de Dios en nuestras vidas, ya que esperar el tiempo de Dios es tener bien claro que Él nos ama. Debemos sentirnos amados por Dios. Aquí vemos que tanto María como Marta y aún el propio Lázaro, ellos se sentían amados. Cuando mandaron a avisar a Jesús, dice: al que amas está enfermo. Luego el versículo 4, si prestaron atención, el versículo 3 dijo Jesús, se los leo mejor, dice el versículo 5, perdón, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Qué importante es, hermanos, que nosotros nos sintamos amados. El propio escritor de este libro, Juan, se autonombraba el discípulo amado. Esto quiere decir que él se sentía amado. Ahora, es importante aclarar algo. Cuando esto dice que debo de sentir amado, que ellos se sentían amados, no quiere decir con la idea como a veces en el mundo sucede, decir: mira, yo soy el consentido, mira, a mí me aman más que a ti. No, no es en esa idea. Ya que sabemos que Jesús ama a todo aquel que le busca. Y de hecho, Jesús nos amó antes que nosotros le amáramos. Así que nosotros los cristianos debemos sentirnos amados. De hecho, experimentar el amor de Dios cada día, aún en las aflicciones, aún en la espera, es un indicativo de que estamos creciendo de madurez. La propia Biblia, a través de los labios del apóstol Pablo, nos exhorta a que nosotros debemos estar arraigados sintiendo el amor de Dios. Miren lo que dice Efesios capítulo 3. Se los leo, dice así: 3, 17 al 21. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros debemos, iglesia, conocer el amor de Dios. Debemos experimentarlo para tener la plenitud de Cristo en nosotros. Cristo está en nosotros, Él no miente. Sin embargo, a veces nosotros estamos dudando del amor de Dios. Hermanos, nunca dudemos del amor de Dios, y en especial cuando Dios aparentemente se está demorando. Y en su soberanía, Dios muchas veces, hermanos, lo hace para mostrarnos cuánto necesitamos crecer y alinear nuestro corazón a Dios. Notaron en la lectura que cuando la Biblia dice que le avisaron a Jesús, Jesús decidió quedarse todavía 2 días más en el lugar que estaba. Esperar en Dios es saber que Él nos ama y que Él es soberano y que Él es perfecto. Mira, hermano, cuando tú esperas en alguien que amas, de una u otra manera la espera no se te hace tan desesperada. Tú sabes que por algún motivo se está retrasando, y no es porque no te ama o porque te quiera hacer algo, sino todo lo contrario. Es porque Él tiene algo especial para ti.
Cristo, hermanos, se esperó 2 días. Y esto es interesante porque el contexto nos enseña algo. El contexto cultural. Cuando nosotros estudiamos un poquito esto, sabemos que en los tiempos en que estaba sucediendo la enfermedad de Lázaro, había una creencia entre las personas que cuando alguien moría, el alma se salía y quedaba cerca del cuerpo. Algunos dicen que hasta quedaba arriba del cuerpo, con la intención de volver a entrar al cuerpo si es que el cuerpo mostraba ciertos síntomas de querer revivir. El alma se iba hasta que de plano el cuerpo estuviera descompuesto. Esto sucedía aproximadamente entre 3 días. Esa era la creencia que se tenía en estos días. Ahora, ¿por qué esto es interesante, hermanos? Porque si nosotros hacemos un poquito de cuentas, si cuando Jesús se le mandó el mensaje, él hubiera regresado y sabemos el contexto que cuando Cristo llegó tenía 4 días de haber muerto Lázaro, es interesante que Jesús se hizo nomás 2 días, a pesar que estaba a distancia de 3, hermanos, y se hizo 2 días. Él hubiera llegado, primero, cuando ya Lázaro estuviera muerto. Segundo, todavía hubiera llegado, según la creencia de las personas, que según para los 2 días, el alma todavía hubiera estado alrededor. Entonces, ¿qué hubiera sucedido, iglesia? Cristo hubiera resucitado a Lázaro y más de uno hubiera dicho, resucitó porque el alma estaba cerca, y no hubieran dado todo el crédito, no se hubiera cumplido el propósito de Dios. Es por eso, iglesia, que nosotros debemos entender algo. Y no es que Cristo creía esas creencias, sino quería demostrar y quería que se cumplieran los propósitos de Dios, que era demostrar la gloria de Él, de Jesús. Hermanos, debemos tener claro, cuando nosotros estamos pidiendo, no se trata de nosotros, se trata de que mostremos a Jesús, se trata que nosotros mostremos la gloria de Dios, se trata que nosotros estemos enseñando a Jesucristo y que Él sea glorificado. Es por eso que el tiempo de Dios es perfecto. No olvidemos que cuando Dios, que nos ama, decide que nosotros esperemos, es porque Él quiere que aprendamos otras cosas. Sí o no, hermanos, que cuando estamos conscientes que Dios nos ama y estamos esperando en Él, aprendemos la perseverancia, la fidelidad y lo que es importante, darle gloria a Él. Así que debemos confiar en Dios esperando su tiempo. Su tiempo es perfecto. Y nosotros debemos, hermanos, no desesperarnos porque tenemos a alguien que nos ama. Y al contrario, hermano, cuando tú hayas pedido algo y aparentemente Dios esté demorando, acuérdate de algo. Dios me ama y tiene cosas grandes y especiales para mí. Segundo principio que aprendemos en este pasaje. Debemos alinearnos a Dios en las aflicciones. Debemos alinearnos a Dios en las aflicciones. Le leo los versículos 19 al 22. Dice así la palabra de Dios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Otra cosa que necesitamos nosotros aprender es que debemos alinear nuestro corazón a Dios en las aflicciones. No podemos negar que en el dolor, en las aflicciones, en las enfermedades, la tendencia es centrarnos en nosotros. Sin embargo, Dios nos enseña en este capítulo, amada iglesia, que la manera de alinear nuestro corazón en las aflicciones es que debemos centrarnos en Él. En la cultura de los seres humanos, la tendencia siempre es centrarse aún en los sepelios en las personas. Por ejemplo, cuando las personas padecen de la separación de un ser querido, mucha gente llega para ver a los que han sufrido esta separación y comienzan a observarlos. Si están de una u otra manera en ciertos lugares, la piedad se muestra a través de que está él tranquilo, de que está en cierta manera fortalecido y muestran que era una persona llena de piedad. Sin embargo, hay en otros lugares que entre más tristeza, llanto, dolor, muestran su piedad. Fíjense qué interesante. Hay otros lugares que hasta ponen, ¿verdad? Llevan personas para que lloren y hagan todo
un evento de tristeza que es la manera que están mostrando su piedad. Pero al final los dos lo único que tienen es que se centran en nosotros. Y esto hay que tener cuidado porque, hermanos, este es un principio bien interesante. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros tenemos aflicciones y en especial una muerte, nos centramos en nosotros y esto lleva, como le estaba sucediendo a Marta, a cosas, hermanos, que no agradan a Dios, a cosas que no glorifican a Dios. Miren, llegó a reclamarle, versículo 21, dice, y Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Notan, hermanos? Por consecuencia, cuando nos centramos en nosotros, ¿qué es lo que notamos con esa frase de Marta? Notamos, hermanos, que su fe se había debilitado. Su fe había, hermanos, de una otra manera mermado. Mira lo que dice el versículo 22. Ella misma se da como ese reclamo y le dice al Señor, mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Sin embargo, esas palabras de María, hermanos, ya no están esperando un gran milagro, sino que su fe se había debilitado. Versículo 24 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella no esperaba que Jesús fuera a resucitar a su hermano en esos momentos. Versículo 39. Al grado, hermanos, que ella misma se opuso cuando dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya, porque es de 4 días. ¿Se dan cuenta, hermanos, la necesidad que hay de nosotros alinear nuestro corazón en las aflicciones? Porque cuando nosotros nos centramos, nuestra fe es debilitada, nuestra confianza se viene abajo. Sin embargo, nosotros debemos tener muy claro, Cristo quiere que nos centremos en Él. Cristo quiere que lo veamos a Él. Y es por eso en versículos 25 y 26 le dice a Marta, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Qué tremenda confrontación. Aquí vemos dos de las grandes palabras que están en este capítulo, sumamente importantes y que confrontan a Marta y que también nos deben de confrontar a nosotros y en especial en nuestras aflicciones. Cristo le da dos afirmaciones, yo soy la resurrección y la vida. O sea, hermanos, Jesús lo que estaba diciendo, Marta, céntrate en mí. Céntrate en mí, en tus aflicciones, en tus dolores, porque en mí no hay muerte. Nunca morimos hablando espiritualmente. Es cierto, podemos morir físicamente, pero déjame decirte, para el cristiano no es el fin la muerte. Y Jesús le tiene que decir, ¿crees esto? Jesús le tiene que decir, Marta, enfócate en mí, porque no hay otro lugar donde haya resurrección, donde haya vida. Solamente a través de mí hay vida eterna. Y por eso tenemos, hermanos, que entender en los momentos de aflicción, en los momentos de dolor, no debemos centrarnos en nosotros como hay la tendencia. Vamos. Y en vez de glorificar a Dios, en vez de pensar que nuestro ser querido está en mejor lugar, en mejor manera que nosotros, no nos queremos, hermanos, a veces hasta como tallar la llaga, la herida. Si creemos que Jesús es la resurrección y la vida, yo tengo que centrarme en Él. Debemos tener bien claro que es todo lo que necesitamos en momentos de aflicción, es estar centrados en Jesús. Hermanos, en momentos que nosotros vivamos, y en especial los más difíciles, debemos siempre estar señalando a Jesús. El propio Juan el Bautista lo hizo. Cuando él vino, hermanos, entendió esta gran verdad que en las aflicciones, en los momentos, nuestra labor como hijos de Dios siempre será, aún sea en la aflicción o sea en los momentos buenos, debemos siempre estar centrados en Jesús, señalando a Jesús. Juan el Bautista lo hizo. Juan el Bautista, él dijo, he aquí, ¿verdad?, el Cordero que quita el pecado. Él dijo que él era Jesús, era el Mesías, Jesús era el prometido. Y él siempre, ¿verdad?, simplemente vivió para señalar a Jesús. Él decía, yo soy el amigo del esposo.
Yo soy uno que simplemente está presentando al que es realmente poderoso, al cual que ni soy digno de desatar las correas de sus sandales. Juan dijo, es necesario que yo mengüe y que Él crezca. ¿Sabes, hermanos? Esa es nuestra tarea. Y más en las aflicciones. En todo momento usted y yo debemos estar haciendo que se señale a Cristo, que se muestre a Cristo, que esté la gente centrada en Cristo. Pero a veces, hermanos, le estamos dando más crédito a la gente que a Cristo. Yo espero que usted y yo deseemos que cuando muramos, digan de nosotros esto: no hizo ningún milagro, pero todo lo que hizo y dijo mostraba que Jesús es verdad, que Él es la vida, la resurrección. Esto es lo que nosotros debemos, hermanos, desear. Esto es lo que nosotros debemos de anhelar. Esto nos lleva al principio básico, que cuando estemos en las aflicciones, hermanos, necesitamos Cristo vive y que en Él hay poder. En eso debemos centrarnos, en Jesús y no en nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, porque no es fácil, pero debemos hacerlo, debemos alinear nuestro corazón en eso. Tercer punto, debemos alinear nuestro corazón hacia lo eterno. Debemos alinear nuestro corazón hacia lo eterno. Yo sé que esto lo hemos dicho en más de una ocasión, pero hermanos, hay que ser realistas. ¿Cómo nos cuesta enfocarnos hacia lo eterno? Mira lo que dice en versículos 32 al 35 de capítulo 11. Dice así la palabra de Dios. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Se dan cuenta como tanto María y Marta tenían el mismo sentir? Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se entremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Qué interesante este versículo. Porque este versículo nos enseña que debemos alinear nuestro corazón hacia lo eterno. Tristemente, la mayoría estamos enfocados en lo terrenal. A pesar de que hemos aprendido que debemos enfocarnos en las cosas celestiales, en las cosas eternas, muchos estamos todavía, hermanos, enfocados en las cosas terrenales. Y aquí Jesús tiene que enseñarle nuevamente a María, a Marta y hermanos, y cuando nosotros leemos un poquito de la vida de ellas, entendemos que todavía María estaba un poquito avanzada, pero aún mismo María necesitaba aprender muchas cosas porque tenía también la actitud de Marta. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto, reclamándole a Jesús. Tenía que esperar el tiempo de Jesús. Tenía que aprender que en las aflicciones tenía que centrarse en Jesús. Y tercero, que debemos alinear nuestro corazón en las cosas eternas, no en las cosas terrenales. Versículo 31 y 32, miren lo que dice, notemos. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿En qué estaba centrado María, hermanos? En estos versículos vemos que estaban centrados en las cosas terrenales, en su hermano. Hermanos, nosotros somos extranjeros y peregrinos. No podemos centrarnos en las cosas de este mundo. Esta vida, hermanos, debemos disfrutarla. Esta vida debemos vivirla conforme Cristo. Pero, hermanos, es pasajera. Es pasajera y es terrenal. Un día nos vamos a ir, hermanos. Y sabes, aquí hay algo interesante. Esta actitud de enfocarnos en lo terrenal es algo indigno para nuestro Dios. A Dios le duele cuando hay hijos de Él que están solamente enfocados en las cosas terrenales. Mira lo que dice el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Sabes que este versículo a veces ha sido muy mal interpretado? Jesús estaba indignado. Jesús lloró, hermanos, no por el hecho que extrañaba a Lázaro, no porque Lázaro se hubiera muerto. Porque mira, si lo analizamos,
iban a acontecer algunos minutos para que nuevamente Jesús pudiera ver a Lázaro y abrazarlo. ¿No crees que sería algo incongruente que él estuviera llorando por Lázaro cuando lo iba a volver a ver? Lo que realmente cuando nosotros estudiamos y comenzamos a ver el contexto, notamos que Jesús estaba indignado. Jesús estaba, hermanos, en cierta manera conmovido al ver cómo estaban enfrentando la situación María y Marta. Al ver cómo, hermanos, ¿verdad? Los hombres que estaban ahí estaban enfocados en cosas terrenales, estaban llorando por algo pasajero, hermanos, temporal, que es la vida que hoy tenemos. Y que, por cierto, si nosotros notamos cuando llegamos a un funeral, lo podemos ver en quién se enfocan. No están pensando en Cristo, no están pensando en Dios, están enfocados en la viuda, en las personas que están sufriendo. Y no estoy diciendo que no consolemos, cuidado, hermano, no me malentienda. Pero déjame decirle algo. Lo que sucede en un funeral, todas las cosas, lo que vemos, lo que produce es consecuencia del pecado. Los cristianos alineados con Dios no debemos centrarnos en la muerte, sino que debemos centrarnos en lo que hay después de la muerte. Porque los llantos, el sufrimiento, el dolor, todo lo que podemos ver en un funeral tiene que ver con cosas terrenales. Nosotros los cristianos que estamos alineados, que estamos viendo las cosas eternas, entendemos algo. Una, entendemos que la muerte es inevitable. Y que por lo tanto no debemos centrarnos en la muerte, sino que debemos enfatizar lo que viene después de la muerte, o sea, el juicio, Hebreos 9:27, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. El juicio en el cual no hay escapatoria, en el cual es inevitable y es el fruto del pecado. Es por eso que a nosotros, ¿verdad? Debemos, hermanos, estar compartiendo a otros de Cristo. Y aún, hermanos, nosotros sabemos que muchos cuando leen este pasaje se enfocan más en Lázaro que en Jesús. Déjame decirte que hay mucha gente que le hubiera gustado que Lázaro hablara qué había experimentado en el tiempo que él estuvo muerto. Sin embargo, notamos algo, hermanos, eso no es lo importante. Porque lo importante era Dios, eran las cosas de Dios. Todo se centra en Jesús. Lo importante es la manifestación de la gloria de Dios, que Él tiene poder sobre el pecado y la muerte. Así que la manera de poner, hermanos, nuestro corazón en Dios es que nosotros estemos claros que debemos enfocarnos. Hermanos, un día vamos a morir. Y sabes, cuando llegue ese momento, dile a tus familiares, por favor, hablen a otros de Cristo. Yo ya no voy a escuchar. Y todo tiene que estar centrado en lo que va a pasar, no en lo que ya sucedió. Cuarto y último, hermanos. Debemos alinear nuestro corazón a Dios en nuestras decisiones. Debemos alinear nuestro corazón a Dios en nuestras decisiones. Mira lo que dice capítulo 11, versículo 45. Dice 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Y posteriormente, si usted lee los demás versículos, notará que hubo otros, los fariseos, hubo otra gente que decidieron no creer, que decidieron aún mismo matar a Jesús. Es importante que nosotros debemos alinear nuestro corazón a Dios en nuestras decisiones. Nosotros, hermanos, debemos tomar en cuenta lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha manifestado, sus milagros, su poder. Y esto nos va a hacer, hermanos, tomar buenas decisiones, creer cada día más y más en Jesús. En nuestra generación, tanto dentro como fuera de la iglesia, hemos creído la misma mentira destructiva del principio, que somos dueños de nuestro propio destino. En términos bíblicos, esto es un pecado de idolatría. Algo que idolatramos nos esclaviza y nos hace tomar decisiones necias al perseguir cosas que sabemos que nos van a destruir y que no vienen de Dios. Debemos cuidarnos, hermanos, porque muchas veces decidimos no creerle a Dios y nos centramos en nosotros. En términos bíblicos, esto es pecado de idolatría. Algo que idolatramos
nos hace tomar decisiones centrados en nosotros, hacemos cosas necias y no centramos nuestro corazón en Dios. Somos sabios muchas veces en nuestra propia opinión, siguiendo el consejo de nuestra propia mente caída, la cual es irracional. Y si sabemos que nuestros corazones y mentes son engañosos, entonces, hermanos, ¿por qué hacemos casos? Amigos que nos escuchan, ¿por qué haces caso a tu mente si sabes que tu corazón es engañoso? Es por eso que tenemos que alinear nuestro corazón para tomar buenas decisiones. Por encima de nuestro propio consejo, debemos nosotros cuidar que nunca nuestro consejo esté por encima de la palabra de Dios. Debemos, hermanos, centrarnos en Dios. Debemos creerle a Dios. El pecado no solo se comete por comisión, sino también por omisión. Me refiero a cosas que Dios demanda de nosotros y no hacemos o tardamos en hacer. Esto es porque no tomamos decisiones creyéndole a Dios, sino que hacemos decisiones en desobediencia y rebelión. Así que, hermanos, necesitamos nosotros realmente afinar nuestro corazón, ajustarnos, buscar cada día a Dios. Mira lo que dice el Salmo 32. Les invito a que vayamos ahí a esa porción, Salmo 32. Déjenme leerles esta porción, Salmo 32, versículos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Este salmo, amados hermanos, nos enseña tres cosas importantes. Primeramente, una promesa. Inicia con la promesa de que Dios nos guiará y dará dirección y que debemos creerle. Dios nos guiará y nos dará dirección. Pero también este versículo nos muestra una advertencia. La advertencia es contra las expresiones externas más evidentes del orgullo. La terquedad es una cualidad o una actitud de las personas que se mantienen en su idea, opiniones o deseos aún en contra de razones, hermanos, necias, y que nosotros debemos de cuidar de no caer en eso. No debemos ser tercos, hermanos, debemos tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Y tercero, una explicación de propósito nos enseña estos versículos. El versículo 9 concluye, porque si no se acerca a ti. En la ilustración del caballo o el mulo, hermanos, el salmista explica que estos animales son domados para que se acerquen a su dueño. De igual forma, nuestra voluntad, hermanos, se tiene que doblegar para acercarnos a nuestro Padre. No podemos tomar buenas decisiones si nosotros no hemos ajustado o alineado nuestro corazón a Dios. Así que, amada iglesia, necesitamos poner los ojos en Jesús. No solo en las cosas que hace, sino en cómo las hace. Cuando Dios cambia nuestros planes, no solo debemos, hermanos, entender algo, no solo busca cambiar el destino o el resultado. En últimas instancias, Él busca cambiarnos a nosotros, es decir, nuestra voluntad. Dios quiere acercarnos a Él, santificarnos y hacernos más como Cristo. Es por eso que tenemos que alinear nuestro corazón a Dios. En conclusión, amada iglesia, debemos nosotros meditar cuál será tu decisión en esta mañana. ¿Vas realmente a someterte a Dios? ¿Vas a buscarlo con todo tu corazón? Mira, déjame decirte algo, amada iglesia. Somos tan privilegiados de estar con Jesús. Por lo tanto, debemos buscarle cada día. Debemos nosotros, hermanos, que nuestra vida se ajuste, que nuestra vida señale a Jesús como lo hizo Juan el Bautista. Debemos anhelar que cada cosa que digamos, que hagamos, señalen a Jesús, que muestren quién es la resurrección y la vida. No se te olvide, Dios es un Dios de diseño. Nada ha dejado al azar y Él tiene una gran vida para nosotros. Así que, amada iglesia, alineemos nuestro corazón a Dios. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, te damos gracias porque eres bueno.
Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a reconocer que todavía hay cosas que tenemos que alinear en nuestro corazón. Cosas que tenemos que ajustar para honrarte y glorificarte. Y Señor, permite que podamos crecer, seguir madurando. Ayúdanos que lo que hagamos o digamos siempre señalen a tu Hijo Jesucristo. Señor, es nuestro momento de mostrar a Cristo. Bendice tu iglesia. Bendice a nuestras mamás, Señor. Y todo esto te lo pido a través de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.